Buenas tardes a todos. Nos encontramos en el Colegio Giuseppe Nicoli en Madrid. Buenas tardes a los que estáis aquí presentes y buenas tardes a los que nos seguís también online a través de la plataforma Zoom. Estamos celebrando el segundo encuentro del ciclo que ha organizado la CBO, la Compañía de las Obras, sobre el tema bajo el título ¿Cómo están las cuentas de nuestro país? En el último encuentro que celebramos hace 4 semanas estuvimos comentando la situación de las cuentas españolas, la deuda pública, y tuvimos la oportunidad de entender mejor cuál es la situación de nuestras cuentas y también a qué, digamos, responsabilidad nos llama a nosotros como ciudadanos y a nuestros gobernantes como administración. En este segundo encuentro vamos a afrontar el tema, un tema que para muchos, sobre todo empresarios, es de mucho interés, para otros quizás lo han oído hablar, que es la situación y las oportunidades que se generan por la existencia o por el programa lanzado por la Unión Europea de fondos llamado Next Generation. Como el otro día contamos con la presencia de Carlos Ruiz. Hola, Carlos, que es el responsable de estudios, director de estudios del Instituto de Estudios Económicos, que realmente es un auténtico experto. Fue un placer escucharte el otro día y tenemos ahora estamos expectantes por oírte explicar la situación de los fondos Next Generation. Antes de empezar con la presentación en sí, que tenemos una presentación muy interesante, y también por hacer un poco de hilo con la anterior reunión, Carlos, en la sesión anterior hablábamos de la situación de deuda pública, que se ha disparado en estos últimos años en España, y pudimos hacernos más conscientes por tus explicaciones de la relevancia que tenía esto, de la gravedad, vamos a decir, de la situación, por el hecho de tener una situación de deuda muy grande que pensamos que no tenemos que afrontar, pensamos que viene del cielo, lo que es la financiación del Estado, pero que claro, nos dimos cuenta que es algo que no podemos obviar porque al final es deuda que tenemos y que tenemos que afrontar nosotros o las futuras generaciones. Y de alguna forma salimos como con la conciencia de decir, bueno, tenemos que ser cuidadosos con los fondos públicos, que los fondos públicos que el Estado invierta sea lo más posible, en la medida de lo posible, para poder generar riqueza y retorno, dentro de que también hay otros fondos que son lógicamente para cubrir todas las necesidades sociales. Entonces, ahora de repente vamos a hablar de una especie de maná venido del cielo, en que podemos otra vez caer en el mismo error, vamos a decirlo así. Viene de un ente diferente, superior, que no nos compromete, que no nos endeuda a nosotros. ¿Cómo es esto, Carlos? ¿De dónde vienen los fondos Next Generation? ¿Son, en cierto modo, fondos que recibimos y que tendremos de alguna manera que responder de ellos y devolver? ¿Qué tiene que ver las cuentas de la Unión Europea con las nuestras como país en España? Somos también parte, al ser parte de la Unión Europea, tenemos que entender que no es que haya otra entidad que nos financie, sino que somos nosotros, junto con nuestros socios europeos, los que estamos, en este caso, endeudándonos para destinar estos fondos a estos programas que se van a hacer. ¿Qué nos puedes decir? Te paso el micrófono, ciertamente. ¿Qué tenemos que pasar? Pues muchas gracias, Juan, y en primer lugar quería saludar y agradecer a la Compañía de las Obras la posibilidad de poder participar en este ciclo de conferencias acerca de la deuda, de cuestiones que quizás parezcan aparentemente que nos quedan un poco alejadas, pero que yo creo que si reflexionamos un poco en conjunto podremos observar que nos afecta a decisiones que tomamos en todo nuestro día a día, ¿no? Y efectivamente, un poco ligando con las conclusiones de la jornada anterior, hemos visto que España tiene un grave desequilibrio en sus finanzas públicas, con un alto déficit público y con un alto nivel de deuda. Y esto en sí
pues es un problema que la economía española tiene que tratar y tiene que solventar, puesto que en un futuro pueden venir otras contingencias que nos exijan que la actuación pública pues, mantenga las rentas y bueno, pues, pueda apoyar al tejido productivo como ha sucedido tras la pandemia de la COVID, ¿no? Y el tener un grave, un elevado endeudamiento pues, nos impide a que podamos endeudarnos aún más, ¿no? Bajo las condiciones de financiación que están en estos momentos determinadas. La cuestión es que, como respuesta a la pandemia, los Estados miembros introdujeron un conjunto importante de ayudas y se vio que de forma solidaria era importante que para mantener a la actividad y para mantener al empleo era conveniente que se introdujeran una serie de inversiones y una serie de reformas en todos los países de la Unión Europea que tuvieran un soporte presupuestario por debajo. Y yo creo que ahí la respuesta de los países ante esta grave crisis pues fue bastante veloz y bastante apropiada y el conjunto de la Unión Europea respondió favorablemente ante estas necesidades. Y de ahí salen los fondos de recuperación o los fondos Next Generation como comúnmente son conocidos. En principio, estos fondos comunitarios apoyarán la actividad de cada uno de los Estados miembros y además le proporcionarán los incentivos para que puedan afrontar todas las inversiones necesarias para que se transformen en economías más competitivas, ¿no? Y estos fondos no en principio tendrían un impacto directo sobre nuestras cuentas públicas si se ejecutan convenientemente, ¿no? Si se ejecutan para aquello lo que fueron destinados. Y no tendría un impacto sobre nuestras cuentas públicas porque las ayudas se financian con el presupuesto comunitario. Y este presupuesto comunitario tiene recursos propios que van más allá de la aportación que cada país realiza al presupuesto de la Unión Europea. Las aportaciones que provienen de las aduanas, las aportaciones que provienen del impuesto del valor añadido, más las aportaciones que provienen de los que realizan los presupuestos nacionales que están vinculadas a la renta nacional, son las que sustentan toda esta cuantía de fondos públicos. Pero además se han instrumentado otros recursos propios por parte de la Unión que van a apoyar a que todo esto se financie. Por una parte, va a haber recursos propios que provienen de los derechos de emisión. Por otra parte, también se establecerán ingresos procedentes de derechos de carbono sobre productos importados y además también sobre tasas de digitalización. Y luego, como novedad, y ya lo veremos más adelante, la Unión Europea, en este caso, más allá del presupuesto comunitario, ha decidido emitir deuda en los mercados de forma solidaria. Y esta deuda, pues, que se devolverá hasta el año 2058, pues proveerá de estos recursos que en estos momentos necesitan estos países, ¿no? Bueno, pues en principio, no, por la parte de ingresos, no supondrá un mayor esfuerzo por parte de los países para devolver todas estas ayudas, pero es que además por la parte del gasto está bastante bien definido todo lo que es el mecanismo de recuperación y resiliencia y otros instrumentos financieros que forman parte de los Next Generation, que entienden que si se ejecutan convenientemente, puedo insistir, al ritmo esperado, con las inversiones que están previstas, en principio generarán un crecimiento potencial de los países, ensanchará las bases impositivas y serán suficientes para que los ingresos que provengan de estos países compensen este gasto inicial que se lleva en estos momentos. Vamos a pasar ya a la parte, digamos, contenido de la presentación que ha preparado Carlos. Muy interesante. Yo voy a ir haciéndote preguntas que coinciden un poco con los apartados que tenemos en tu presentación. Primero, nos hablas de que estamos ante una oportunidad histórica, ¿eh? Que es una oportunidad histórica para España y que no podemos fallar. ¿Qué nos quieres decir con esto? ¿Por qué es histórica y en qué no debemos fallar? Bueno, pues si es posible pasamos al ámbito de la presentación que tenemos preparada y efectivamente los fondos Next Generation es una oportunidad histórica por múltiples cuestiones. La primera de todo es
que es una de las mayores movilizaciones de recursos que se ha producido en la historia. Tenemos aproximadamente un 5,4% del presupuesto europeo movilizado, 1,8 billones, de los cuales aproximadamente 750.000 millones es el instrumento Next Generation, pero 1,1 billones es todo el marco financiero plurianual que regularmente los presupuestos comunitarios ofrecen a sus distintos Estados miembros, ¿no? Pues todo lo que son los fondos de cohesión, los fondos estructurales, el Horizonte 2020, etcétera, ¿no? Son todas esas ayudas comunitarias. Lo que es específicamente el Fondo Next Generation, pues serían aproximadamente unos 750.000 millones que se dividen a su vez en transferencias directas, ¿de acuerdo? Serían aproximadamente la mitad de los fondos y la otra mitad serían préstamos. ¿Por qué es una oportunidad histórica y por qué es una cuestión particular estos fondos? Porque por primera vez todo el gasto que se va a realizar va sujeto a una condicionalidad muy estricta, en el sentido de que todos los países necesitan para aplicar estos fondos realizar una serie de reformas estructurales. Y esto es muy conveniente porque cuando se realiza inversión pública que atrae inversión privada, si el campo de juego a través de los mercados de productos y de bienes y servicios y el mercado de factores como es el mercado de trabajo funcionan eficazmente, estos incentivos producen mucho mayor bienestar económico. Por eso yo creo que es una oportunidad única en el sentido de que bueno, pues, las inversiones transmiten también reformas estructurales. Y además, pues es una respuesta inédita en un periodo de tiempo muy corto que se produjo por parte de los países de la Unión Europea. Sabemos todo lo que es que se tome una decisión comunitaria en otras ocasiones, pues, por ejemplo, pues tuvimos también todo el periodo de prolongación que supuso el tema del Brexit, pero para este caso los países lo vieron claro y bueno, pues tomaron decisiones de forma acelerada y se han introducido pues, a partir del año 20, 21 y este año 22, pues los fondos los tenemos ya a disposición de cada uno de los Estados miembros. Y por último también pues incluye, aparte del tema de las reformas, aparte de las decisiones que se han tomado de forma acelerada, pues introduce mecanismos de financiación que hasta el momento no se habían contemplado en el presupuesto europeo y que van hacia una mayor integración económica o hacia una mayor unión fiscal, ¿no? Por parte de los Estados miembros. Y me estoy refiriendo pues, a toda la emisión de deuda que financiará en la parte esta de los 750.000 millones, bueno, son aproximadamente 800.000 del Fondo Next Generation, ¿no? La verdad es que este fondo, como he comentado, surge de la necesidad de responder a un periodo de crisis. Y vemos en la presentación que la economía española pues, es una oportunidad histórica que llega hacia ella porque era, como veis en el gráfico de la izquierda, una de las economías que más cayó del conjunto de la Unión en el periodo de la crisis de la COVID, ¿no? Y además bueno, pues tenía un mayor porcentaje de su actividad económica con sectores que se vieron más afectados. Y todos estamos recordando pues, sectores como el turismo, la hostelería, el comercio, el transporte, ¿no? Que por el tema de confinamiento pues, cerraron y pararon completamente su actividad. Y vemos la correlación que existe entre las necesidades que tienen estos países de recibir fondos y los fondos que se han transferido a los mismos. La economía española, como veremos a continuación, tiene una financiación de aproximadamente unos 140.000 millones de euros, de los cuales 69.000 vienen a través de transferencias directas y la otra parte serían a través de préstamos, otros 70.000, ¿no? La primera parte ya está prácticamente programada y en parte en ejecución, y la segunda parte de los préstamos, en principio, todavía el Gobierno no se ha dispuesto a poder definirlos, ¿no? Los fondos tienen una clara orientación y van hacia transformar la economía europea en una economía con un mayor componente de sostenibilidad, con un mayor componente también de digitalización. Por lo tanto, un volumen importante de todos los fondos que se destinan hacia los Estados miembros van hacia acciones que tienen que ver con temas de transición energética, transición ecológica, economía circular y también hacia el componente de digitalización. En concreto, aproximadamente el 40% de los fondos irían para todo el paquete de cambio climático, para todo el paquete de
de medio ambiente y aproximadamente un 20% de los fondos irían hacia transformaciones de incorporación de nuevas tecnologías de la información y comunicación y de digitalización para estos Estados miembros, ¿no? Si vemos la siguiente diapositiva para que veáis un poco la cuantía de estos fondos y vemos que es un potencial de fuego bastante importante, España tiene a disposición a través de sus préstamos, a través de esas transferencias directas, el presupuesto de 3 décadas de fondos comunitarios. O sea que el potencial de fuego que nos llega procedente de la Unión Europea es bastante importante, ¿no? Es un volumen de recursos que tenemos de 140.000 millones, pues bastante cuantioso, ¿no? Sobre todo, vuelvo a insistir, si realmente se destina, se orienta hacia las inversiones que están ya contempladas en el ámbito comunitario y están desarrolladas en nuestro plan, entendemos que puede tener un impacto bastante importante sobre nuestro potencial de crecimiento, ¿no? No solamente nos ayudará a recuperarnos de esta situación de pandemia que hemos tenido, sino que además nos permitirá mantener en un futuro mejores niveles de actividad y de empleo. Vemos las perspectivas que se producen en los últimos años, que hay un cierto riesgo de aprovechar bien estos fondos, ¿no? Por eso he insistido bien que estos fondos se ejecuten de forma apropiada. Si veis en la transparencia que tenéis en la presentación, en el gráfico de la izquierda, vemos que ha descendido en todos los países el grado de ejecución de los fondos comunitarios. ¿De acuerdo? Del total de fondos que llegan a las distintas economías, en el programa 2000-2006, el programa 2007-2013 y el último programa del 2014 al 2020, se está aprobando el del 2021-2027, el grado de ejecución de los fondos de las distintas economías pues ha pasado de un 75% en el caso del programa del 2000-2026 hasta un 40%, 50%, ¿no? Y además observamos que España, en este caso, pues, tiene uno de los porcentajes de ejecución de estos fondos comunitarios, es decir, nos llegan fondos, pero no somos capaces de absorber para todo lo que nos llega, ¿eh? Por eso es el porcentaje de ejecución tan reducido. Y vemos que por último, que en el gráfico de la derecha, que los efectos de los gastos de estos fondos no solamente tienen que llegar hacia donde estaban previstos, sino tienen que hacer en los periodos y momentos adecuados. Y estamos viendo en este gráfico, cuando través de las estimaciones de cuál es el efecto de los fondos sobre la economía, que se están retrasando la ejecución de estos fondos. El Banco de España ya en el año, para el 2021, en marzo, preveía que el impacto sería un 1%, como no se han ejecutado todas estas ayudas, ya en diciembre del año pasado estaba preveyendo que el impacto de estos fondos sería pues, aproximadamente un 0,2%. Y vemos cómo en los consecutivos años, 2022-2023, pues se ha ido dilatando el proceso de incorporación de estos fondos comunitarios y sus efectos sobre la economía española. Hay una incertidumbre cierta sobre cuál es el impacto en las distintas economías de estos fondos europeos. Esta incertidumbre, pues sobre todo, viene de si realmente son las inversiones adecuadas las que se están llevando a cabo y además, pues si las condiciones de los mercados y el avance de las reformas son las previstas. Lo que sí que me gustaría resaltar es, por una parte, que todo tendrá más efecto si es capaz de traccionar mayor inversión privada, si esa inversión pública, primero, si esos fondos van destinados a inversión pública más que a consumo público o a gasto corriente, y si esa inversión pública es capaz de traccionar por la naturaleza de las convocatorias, por la naturaleza de las inversiones, inversión privada. En ese caso, pues aproximadamente 1 euro de inversión pública traccionará 4 euros de inversión privada. Con los multiplicadores que se estima, pues aproximadamente podríamos tener como unos 4,4 euros a largo plazo de 1 euro de esa inversión pública. Por lo tanto, los efectos de la economía pueden ser bastante importantes. Y luego otra cuestión que yo creo que hay que resaltar del ámbito del gráfico de la derecha es que el momento económico es muy importante, ¿no? Ya tendríamos que haber estado ejecutando bastantes cuantías de los fondos, lo veremos más adelante, en el año 21 y en el año 22.
que están siendo años donde está habiendo un componente importante de restricciones de componentes o problemas de distribución de las cadenas de valor, ¿no? Y vemos que en la medida en que estas inversiones demanden no solamente productos nacionales para poder desarrollarse, sino también componentes por sectores de productos que vienen importados, en la medida que haya restricciones de ese tipo, tendremos más dificultades para poder desarrollar este tipo de inversión. Y ya por último, en este apartado, vemos que el Gobierno tenía un escenario de previsión de ejecución de las inversiones del 21, 22 y 23, del 21 al 23 el mayor volumen de las inversiones, y sin embargo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal pues ya está observando que esta ejecución va bastante retrasada y los efectos importantes, los fondos importantes ya los está ubicando para el año 23 y para el año 24. Gracias, Carlos. Muy claro. Me quedo con, decías que es una oportunidad histórica, no podemos fallar. No era consciente de los importes, 140.000 millones, y que si lo comparamos con el PIB o el presupuesto del Estado, pues es un importe importantísimo. Y has dicho que es el equivalente a 3 décadas de ayudas comunitarias hasta ahora. O sea, estamos hablando de un programa extraordinario. Y bueno, efectivamente no podemos fallar. Vamos con un poco de retraso por lo que vemos en este último gráfico, pero bueno, espero que podamos recuperar. Vamos ya entonces al siguiente paso. Entonces, cuéntanos un poco más en detalle, Carlos, en qué consiste este plan. Y luego también oímos hablar del plan España Puede. ¿Qué tiene que ver el plan, digamos, europeo con el plan España Puede? Danos un poco más de detalles de cómo se articulan. Muy bien, pues si pasamos a la siguiente diapositiva, efectivamente aquí veríamos lo que es el diseño de la política de fondos europeos a nivel comunitario, ¿de acuerdo? Vemos esos 1,8 billones del presupuesto europeo, como os he comentado, el 5,4% del Producto Interior Bruto de todos los países de la Unión. 1,1 aproximadamente sería el marco financiero plurianual, que son todos los fondos estructurales que hemos recibido durante todas estas décadas, que tienen pues vías de canalización indirecta, es decir, a través de otras instituciones, o de forma directa, provienen de la Unión Europea, no son reembolsables, es decir, son ayudas que llegan, o sea, son reembolsables en el sentido de si tú no aprovechas esos fondos, obviamente tienes que hacer una devolución de los mismos, pero son ayudas que son finalistas, no tienen ningún tipo de devolución por parte de los agentes que las reciben. Los plazos que están establecidos del 21 al 27 y todavía se está negociando qué corresponde a cada uno de los Estados miembros, no tenemos información. Y a nivel comunitario, como os he comentado, está el plan Next Generation, que bueno, pues es un instrumento para solventar la situación de crisis por la que atravesamos en el año 2020, mitigar esos daños económicos, pero sobre todo para transformar la economía, preservar y crear nuevos puestos de trabajo. Son 750.000 millones. También la ayuda vendrá de forma indirecta y directa, como la mayor parte de la financiación que viene de los fondos Next Generation actúan determinadas administraciones, viene de forma indirecta, no es la Administración General del Estado la que otorga esos fondos, pues es preciso que la colaboración público y privada que se establezca con cada una de esas administraciones pues sea la más eficiente posible para que esos fondos finalmente lleguen a las empresas. Es un mensaje importante que luego veremos que lo desarrollamos y que es importante resaltar. Como os he comentado, 360.000 millones de esos fondos vienen a través de ayudas no reembolsables, perdón, 390.000 de ayudas no reembolsables y 360.000 de préstamos que se reembolsarían, ¿no? Y el periodo de ejecución es el periodo de implementación son del 21 al 23, pero podrían desarrollarse todavía este tipo de inversiones hasta el año 2026. Y en España nos llegarían 140.000 millones, que es lo que acabamos de comentar, aproximadamente un 10% de nuestro PIB, algo menos, 9% de nuestro PIB, y nos vendrían 69.000 millones en subvenciones y tendríamos también un remanente de 70.000 millones en préstamos procedentes de la Unión. Hay un diseño de este tipo de ayudas bastante óptimo en el sentido de que no es el diseño habitual de las convocatorias habituales.
hay un nuevo enfoque, una nueva orientación de los fondos que provienen de Next Generation. Hay una evaluación ex ante y una evaluación ex post, que yo creo que es una de las cuestiones que para mejorar la eficiencia del gasto que en la anterior jornada estuvimos comentando, ¿no? Pues a la hora de introducir parámetros de gestión privada a la hora de poder pues administrar las administraciones públicas, el sector público. La evaluación ex ante es muy importante porque ahí se establecen una serie de hitos y de objetivos que se tienen que lograr cuando se reciben ese tipo de fondos a nivel nacional, pero también a nivel de cada una de las convocatorias y de los agentes que lo reciben. Y luego ex post se hace un seguimiento, ¿no? Y eso es muy importante también porque como los fondos se van distribuyendo semestralmente, no se dan todos de golpe, pues conforme vayas consiguiendo estos hitos y estos objetivos, te van liberando los recursos, ¿no? En el caso de que no se fueran cumpliendo, pues se paralizaría esa obtención de fondos. Por lo tanto, es un enfoque de gestión de recursos, de gestión de fondos, que está orientada a resultados y a los procesos que se van implementando. Y bueno, pues ahí es una cuestión que hay que tomarse, entre comillas, en serio por parte de los Estados miembros, pero también por parte de los agentes que reciben estos fondos, tanto públicos como privados, porque en el caso de que no se cumplan estos objetivos, hay posibilidad o riesgo de reintegros que te exijan a nivel comunitario de estos fondos que has recibido. Como he comentado, el examen de la UE son a través de desembolsos semestrales. Si vas cumpliendo los hitos, pues te van liberando mayor presupuesto. Aproximadamente en España, si no recuerdo mal, tenemos en estos momentos liberados ya 19.000 millones de euros por parte de la Unión Europea. Se han ido cumpliendo hitos y objetivos, sobre todo los que hacen referencia en el cumplimiento de los compromisos de reformas estructurales. Ya tenemos reformas que se están aprobando, reformas en el mercado de trabajo, reformas en el sistema de pensiones, reformas en la ley de vivienda, en fin, tenemos ya iniciado proyectos de reformas que están comprometidos en la obtención de estos fondos. Y por parte de la Comisión Europea pues hay una revisión permanente, semestral, de cómo va toda esta ejecución de fondos. Y también es cierto que estos fondos Next Generation, para poder haber sido aprovechados de forma eficiente por parte de nuestras administraciones, se ha tenido que hacer una normativa nueva, ¿de acuerdo? Porque en el encaje tradicional de obtención de estos fondos a través de subvenciones, de convocatorias, de subvenciones y de licitación pública, había serias dificultades para que la participación de la colaboración público y privada pudiera realizarse de forma óptima, ¿no? Y sobre todo por la orientación tan específica que tienen estos fondos en el ámbito de la transición ecológica y en el ámbito de la digitalización. Y como veremos a continuación, hay dos instrumentos nuevos que yo creo que tienen vocación de permanencia y que deben ser aprovechados de mejor forma, que son los famosos PERTEs y las famosas manifestaciones de interés, que están regulados a través de la normativa que veis en el cuadro de la derecha y que están siendo muy importantes para que todo este inmenso volumen de recursos pueda llegar finalmente al aparato productivo. Me preguntabas, ¿qué es España? Pues, bueno, pues cuando recibe los fondos comunitarios, todos los países tienen que elaborar un plan de recuperación, resiliencia y transformación. Este plan, que todos los Estados miembros someten a consideración de la Unión Europea, tiene que recoger una serie de objetivos, una serie de acciones y una serie de hitos para que los fondos puedan ser administrados por parte de la Unión. Pues el plan de recuperación del Gobierno de España se llama España Bono. ¿Y en qué consiste este plan? Pues está orientado en 4 grandes pilares que coinciden más o menos con los grandes pilares que establece la Unión Europea. Es transición ecológica, en transformación digital, igualdad de género y cohesión social y territorial. Esto digamos que son los 4 grandes hitos que transversalmente afectan a todas las convocatorias, a todas las palancas, a todos los componentes que iremos viendo. Bueno, estos pilares se desarrollan en 10 políticas tractoras, que las veremos a continuación, y que inciden directamente en aquellos sectores productivos sobre los cuales está más orientado este plan. Y sobre estas 10 políticas tractoras se corresponden 30 grandes componentes de inversión que incluyen tanto inversiones, directamente pues, a vivienda, a movilidad, a educación, a sostenibilidad, etcétera, como reformas. Es decir, estos componentes de esas 10 palancas tienen componentes de inversión, es decir, fondos, pero también objetivos de reformas
que afecten a estos sectores productivos. Estos 10 políticas palancas son las que tenéis vistas en la diapositiva. Pues hacen referencia al ámbito de movilidad sostenible, al ámbito de modernización del sector agroalimentario, a infraestructuras que también sean resistentes, en el ámbito de la digitalización, de la política industrial, de la ciencia y tecnología, el ámbito de la educación, en el ámbito de la economía social y de la economía de los cuidados. El ámbito sanitario es un ámbito muy importante que la Unión Europea ha considerado que debe ser fortalecido y modernizado por todo lo que sufrimos en el ámbito de la pandemia. Y por último también incluye una palanca importante que, aunque no está dotada de cuantía presupuestaria, sí que está reflejada en el plan, y que dejamos ahí, que es que tengamos un sistema eficiente de sistema impositivo, incluso incentivos fiscales y reducciones de impuestos que pudieran establecerse para aquellos sectores que pudieran tener consecución de sus inversiones en objetivos de digitalización o de transformación ecológica. El plan son 140.000 millones, hemos visto que 70.000 son aproximadamente de transferencias directas que van a los distintos sectores, fundamentalmente a la modernización y digitalización de la industria, a las pymes, al ámbito del sector turismo y al impulso del emprendimiento, pero también pues, a la lucha contra la despoblación y el desarrollo rural, la modernización del sector agroalimentario, infraestructuras y ecosistemas resilientes, transición energética justa e inclusiva, etc. ¿no? ¿Cómo se canalizan, lo que habíamos comentado, cómo se canalizan estas inversiones en nuestro país, ¿no? Hasta la fecha? Bueno, pues hay un lanzamiento de publicación de convocatorias a través de los instrumentos que teníamos establecidos, que tiene establecido el sector público para desarrollar sus presupuestos históricamente, pues a través de lo que son las subvenciones y de los contratos públicos. Es más, la Administración General del Estado ha aprovechado bastante de estos fondos para canalizar o ampliar iniciativas que ya estaban puestas en funcionamiento y que refuerzan los hitos que tenemos que ir cumpliendo en el tema de transición ecológica y digitalización, ¿no? La Administración General del Estado está ya ejecutando esas líneas, esas convocatorias, parte de ellas están lanzadas, y hay algunos ministerios que están a la cabeza, sobre todo el Ministerio de Transportes y de Movilidad, que es el que está lanzando la mayor cantidad de convocatorias. Estamos hablando del ámbito de la Administración General del Estado y también el Ministerio de Ciencia y de Innovación. Pero también hay otros organismos estatales, quizás son menos conocidos, pero que también canalizan bastante de estos fondos, pues como son el CEDETI, que ayuda sobre todo al ámbito de la I+D+I, ¿de acuerdo? Es una entidad pública que facilita este tipo de fondos y este tipo de financiación para proyectos en I+D+I. El IDAE, que ayuda al ahorro y la eficiencia energética, es una entidad también que te proporciona ayudas a todos los sectores de actividad para que mejoren su eficiencia energética, para que introduzcan en sus procesos de producción componentes que ahorren y que, bueno, pues que sean más sostenibles desde el punto de vista medioambiental. Y bueno, el INISA y el Instituto de Salud de Carlos III, pues todos estos, a través de sus tradicionales convocatorias de subvenciones y licitaciones, ya están ejecutando ese tipo de fondos. Pero hay dos componentes nuevos, de los que hablábamos, que se han introducido y que fomentan una mayor participación de la colaboración público-privada. Por una parte están los PERTES, que canalizan casi la mitad de todas las inversiones, estamos hablando de casi de 30.000 millones de euros, y que son proyectos estratégicos de transformación y recuperación, donde son entidades distintas, administraciones públicas, sector privado, organismos de investigación, otro tipo de organismos públicos, los que se unen para enfocar un aspecto que es fundamental para la competitividad de nuestra economía, por ejemplo, el vehículo eléctrico, y que además tiene relación con todos los componentes de inversión que se han establecido a nivel comunitario, y que se unen sus esfuerzos para desarrollar un plan donde todas las convocatorias puedan ir financiando los hitos que se establecen en ese plan, ¿no? Pues si el vehículo eléctrico se necesita una infraestructura de puntos de conexión,
pues ahí está establecida la convocatoria adecuada. Para los fabricantes de automóviles también, donde se realicen, pues, por ejemplo, fábricas de baterías, etcétera, pues ahí también estarán colgadas las convocatorias correspondientes. En fin, incluso bueno, pues para las ayudas que pueda haber para las empresas en la adquisición de flotas, pues también estarán las convocatorias. Es decir, son proyectos de colaboración público-privada donde se pone dinero público, las empresas ponen parte de su inversión también y se financian este tipo de actuaciones. Estos son lo que son los famosos PERTES, ¿no? Y veremos que hay aproximadamente 11 que ya están aprobados y nos detendremos un poco más. Y por último, y tan importante, es que en la Administración General del Estado, pese a que tiene una directriz y una componente de dirección de todos estos fondos bastante acentuada, necesita del conjunto de las administraciones, tanto comunidades autónomas como entes locales, para poder capilarizar todos estos fondos, ¿no? Y aquí es necesario, y ha sido necesario, que se produzca una comunicación entre todas estas administraciones para que, por una parte, se puedan detectar las demandas específicas de determinados sectores en territorios, ¿de acuerdo? Y que la administración contemple en esas órdenes de base que las actuaciones que se tienen que financiar estén contempladas, ¿no? Y luego, cuando las comunidades autónomas reciban estos fondos y a su vez tengan que tramitar este tipo de ayudas, pues puedan llegar finalmente hacia las empresas, ¿no? Y hacia los organismos que desarrollarán pues, todas estas actuaciones. Por lo tanto, hay un sistema de coordinación interterritorial específico, una gobernanza, por así decirlo, entre comunidades autónomas, administración federal del Estado y entes locales, donde bueno, pues se van discutiendo cuántos fondos van destinados, de qué forma, para qué actuaciones, cómo se desarrollan, etc. Vamos a ver aquí en las siguientes diapositivas qué está sucediendo, ¿no? Con todos estos fondos comunitarios. Cuál es la situación de las finanzas públicas y cuál es la composición de gasto. Un poco también aunando lo que introducíamos al principio de la exposición. Vemos en este gráfico que nuestras actuaciones de carácter económico a lo largo de los últimos ejercicios, sobre todo en el año 2007, habían crecido muchísimo menos que nuestro PIB nominal. Es decir, teníamos ahí un déficit de inversiones procedentes de las administraciones públicas que iban destinados al aparato productivo y que facilitarían pues, el poder transformar a nuestra economía y poder aumentar nuestro PIB potencial. Y sin embargo, todo lo que es el gasto social, todo lo que es el gasto corriente, había crecido exponencialmente. Pues vemos el impacto de los fondos comunitarios, que a partir del año 2020 estas actuaciones de carácter económico pegan un salto importante y se sitúan por encima del crecimiento del PIB nominal, pero aún así siguen muy por debajo de los niveles que han alcanzado, cuotas que han alcanzado otro tipo de gastos del presupuesto, que además, como vimos la otra vez, en la otra jornada, son los que tienen mayor porcentaje dentro del total de fondos. Este es un gráfico muy interesante que nos hace ver todo el esfuerzo que ha realizado de gasto la Administración durante estos últimos años ha sido a costa de reducir el presupuesto que va hacia el capital, el presupuesto que va de las administraciones públicas hacia la inversión. La participación de este presupuesto ha bajado pues del año 2010, de que era aproximadamente un 9,5%, hasta el año 2020, pues aproximadamente un 5,9%. Y el mecanismo de los fondos europeos lo que nos ha permitido es volver a situarnos el gasto de capital en niveles que la economía española presentaba, pues, sobre todo antes de la crisis financiera del año 2012. ¿Qué ocurre? Mira, tenemos aquí el presupuesto del año 2021 de los fondos comunitarios que llegaron a la economía española. Son aproximadamente unos 26.000 millones de euros, como veis en el total. Tenemos la clasificación económica. Veamos que fundamentalmente todos estos fondos tendrían que ir destinados a inversiones por parte de las administraciones públicas que bien ejecutan ellos o bien transfieren esos fondos para que otros entes, sectores públicos o sector público o empresas, ejecuten esas inversiones. Por lo tanto, la mayor parte del componente de este gasto que viene de los fondos europeos tendría que ir destinado a inversión. Pues si vemos la clasificación económica de estos fondos,
que está en los presupuestos generales del Estado del 21, vemos que las operaciones del capital, ¿de acuerdo? Más que contienen tanto las transferencias de capital como las inversiones reales, son aproximadamente el 80% del presupuesto. Una cifra elevada, es cierto, pero no olvidemos que hay un 20% de estos fondos, de estos presupuestos que vienen de la Unión Europea, que se consumen en operaciones corrientes, en transferencias corrientes. No son fondos que van destinados a inversión. Entonces es una consideración que tenemos que realizar. De hecho, si empezamos a tirar del hilo y vemos de ese 80% de inversiones, de fondos que van a inversión, cuántos llegan realmente a las empresas o cuántos estaban destinados realmente a las empresas, pues aproximadamente de ese 80%, un 9% iba directamente de la Administración General del Estado a las empresas. El resto de transferencias de capital van hacia otras administraciones, que esas administraciones generalmente son comunidades autónomas, ¿vale? Y esas comunidades autónomas obviamente pues también darán esos fondos para empresas. Pero lo que va directamente del Estado hacia las empresas, el que tiene realmente la capacidad de decidir cómo orientar esos fondos, era aproximadamente un 9%. En cuanto a la ejecución y compromiso del gasto, si vemos la siguiente diapositiva, y esto es bastante importante que lo veamos, es el proceso desde que llegan los fondos o desde que se diseña la política hasta que se ejecuta el gasto, es un proceso muy dilatado en la Administración General del Estado, en las administraciones públicas. ¿Por qué? Porque hay unos créditos iniciales, ¿de acuerdo?, en donde bueno, pues hacen las previsiones de gasto que se contemplan en los presupuestos generales del Estado, tienen un carácter vinculante y luego también pues, hay excepciones por las cuales estos créditos iniciales se pueden ampliar o se pueden reducir conforme a las necesidades del presupuesto. Estos créditos iniciales, a continuación, cuando se empieza el inicio de la ejecución de gasto, pasan por varias fases. Pues la primera fase es la autorización del gasto, ¿no? Pues es donde se empiezan a aprobar pues todo lo que en la práctica son los pliegos, las condiciones de las convocatorias, las condiciones de contrato, etc. Y luego estaría el compromiso de disposición de este gasto, donde bueno, se acuerda la implementación, la realización del gasto, conforme se ha adjudicado pues, una subvención o se ha otorgado un tipo de contratación pública. Ya esto sí que vincula este gasto con respecto a terceros por parte de la Administración. Al siguiente paso que se daría sería la obligación reconocida. ¿De acuerdo? Entonces, es cuando el que ha recibido este tipo de fondos necesita acreditar ante la Administración que está ejecutando lo que se ha comprometido. Y empieza a presentar la documentación antes todo esto de recibir los fondos. Y por último sería la ordenación del pago. Cuando la Administración ha supervisado todo este tipo de documentación, pues ya procede. Es decir, hay un periodo muy dilatado en el tiempo desde que se empiezan a promover las políticas de ejecución de los fondos hasta que el beneficiario final recibe estos fondos. Y esto produce pues, ciertas distorsiones, y está produciendo ciertas distorsiones que vamos a ver en las siguientes dos diapositivas. Bueno, vemos que de los 70.000 millones de euros en la última línea, porque aquí hay bastantes datos, pero yo quiero resaltar, ya también por motivos de tiempo, sobre todo la última línea, de los 70.000 millones de euros, aproximadamente unos 24.000 millones de euros del año 21 y 22 están en este estadio inicial, es decir, un 33,6%. El estadio inicial que hemos visto de todo el proceso, ¿no? Hay políticas para poder desarrollar estos fondos. Muy bien, sí, pero es que hasta que llegue el pago de esos fondos va a pasar un periodo de tiempo bastante importante. Bueno, pues 2/3 partes de esos fondos, de esos 69.000 millones, todavía no tenemos establecido en qué políticas se van a realizar. Eso es importante. Esto es muy importante porque, como vemos, también luego hay un retraso en todo el tema de asignación de fondos. Bueno, pues vemos que en la siguiente diapositiva también nos quedamos en las dos penúltimas líneas de esos 24.000 millones de fondos que están, euros de fondos que están ejecutados. Solamente 3.000 millones de fondos, más 3.000 millones de euros de fondos los ejecuta la Administración General del Estado,
los otros 21.000 millones los ejecutan otros organismos, entre ellos las comunidades autónomas. Bueno, pues de los 2.000 millones de euros, solamente 805 están ya en manos de los beneficiarios, aproximadamente un 27%. Si extrapolamos este porcentaje, siendo muy generoso, al ámbito de las comunidades autónomas, porque claro, todo este proceso que hemos visto largo, desde la previsión de fondos hasta el pago, se produce en la Administración General del Estado, pero el pago lo reciben otra administración, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Madrid, ¿no?, que tiene exactamente el mismo proceso de realización de los pagos. Por lo tanto, hay un periodo adicional de tiempo hasta que llegan esos fondos finalmente a través de las convocatorias oportunas a las empresas. Por lo tanto, 2/3 partes de los fondos, perdón, 2/3 partes de la disposición de fondos tienen que ser todavía preestablecidos por parte de la Administración General del Estado y aproximadamente han llegado pues, a una tercera parte de esa tercera parte de los fondos que están seleccionados. Lo que vamos con un proceso de ejecución bastante retrasado en el tiempo. Gracias. Interesante esto y, claro, te hace ver que de todo el dinero que tenemos para poder financiar nuestra economía, hemos dicho al principio que se está retrasando la perspectiva de aplicación y la cifra última que has dicho pues, realmente es impactante, ¿no? Tenemos a disposición ya poder lanzar todos los programas. Solamente un 30% está en la fase de lanzamiento y de eso solamente un 27% ha sido ejecutado, con lo cual estamos hablando que menos de un 10% ha llegado, digamos, a su destino, ¿no? Aquí tenemos también, vemos la importancia de la agilidad de la administración y de poder ser eficaz para canalizar estos fondos. Entiendo que el estado complejo que tenemos no ayuda, pero también las administraciones tienen que esforzarse en ser más ágiles. Bien, vamos un poco justo de tiempo. Quiero decir a todos los que estáis aquí y los que estáis aquí escuchándonos por Zoom que podéis hacer preguntas a través de la plataforma Zoom, a través del chat, que en la fase final del encuentro trataremos de responder. Podéis escribir en el chat las preguntas que tengáis. Vamos ya a ir avanzando un poco más rápido. Creo que parte de lo que viene ahora lo has dicho en el punto anterior, pero te hago la pregunta de manera muy directa. O sea, ¿qué formas hay de acceder a los fondos? Ya empezamos a llegar a un punto que nos interesa, los que tengamos una empresa grande, pequeña, mediana. ¿Cuáles son las vías de acceso a estos fondos que tenemos? Bueno, pues vamos a iniciar por las más innovadoras, que son los PERTES y las manifestaciones de interés. Donde realmente hay fondos es en los PERTES. Las manifestaciones de interés son, pues como su nombre indica, convocatorias que sacan los distintos ministerios para saber exactamente qué grado de interés hay en los sectores de actividad sobre una cuestión determinada, ¿no? Entonces, ¿cómo resolverían esa cuestión determinada? ¿Cómo resolverían esa inversión? Pues, por ejemplo, si el hidrógeno verde es uno de los objetivos, la impulso del hidrógeno verde es uno de los objetivos, pues se convoca una manifestación de interés por parte del ministerio correspondiente para saber qué inversiones se deben realizar aquí, cómo se deben realizar, cómo se deben estructurar, y son los sectores los que, pues a través de su experiencia en el mercado, pues indican cuál sería la forma óptima de poder llevar a cabo este tipo de actuación pública, ¿no? Esto es muy importante porque orienta a la administración en el ámbito de las bases de las convocatorias, en el ámbito de las convocatorias, de ajustarlas de forma precisa a los intereses de los beneficiarios, ¿no? Las manifestaciones de interés son 31, ya se han aprobado prácticamente todas, bueno, todas están aprobadas. Y aquí, lo que comentaban, hay fondos. Donde hay fondos son en los proyectos estratégicos para la recuperación y la transformación. Hay 11 actualmente aprobados. Estarían en el ámbito del vehículo eléctrico, la salud de vanguardia, la cadena alimentaria, el de la lengua, el de naval, la aeroespacial, la digitalización, la economía circular, economía social y de cuidados. Los últimos dos, que es esta economía social y cuidados, y el de los microchips, que también se acaba de aprobar.
Hay también una fuerte vinculación del ámbito privado en la colaboración del desarrollo de estos fondos, donde generalmente los fondos financian una parte de las inversiones que realiza el sector privado, y esto es muy importante también que se quede, y por lo tanto, pues en los PERTEs tiene que haber un diálogo fluido entre los distintos actores que confluyen en ellos y bueno, pues, lo que se determina en el ámbito de la gobernanza, ¿no? Si vemos en la siguiente diapositiva, vemos que de los 69.000 millones, 30.000 millones de inversión pública van a estos PERTEs. Tenéis desglosados aquí cada uno de las cuantías de todas estos, del vehículo eléctrico, de la seguridad de vanguardia, la cadena alimentaria, de la economía de la lengua, etcétera. Veis cuándo han sido aprobados en el Consejo de Ministros. Y luego tenemos en la siguiente slide también para que se vea bueno, pues algunos de ellos, cómo cada PERTE lleva su respectiva convocatoria, que son convocatorias en general de forma tradicional o ordinaria, ¿no? Pues, por ejemplo, en el ámbito del vehículo eléctrico, pues la que hay en la convocatoria que se realizó para el Plan Tecnológico de la Automoción Sostenible, que está cerrada, o convocatorias pendientes, como es el programa de espacios de datos sectoriales o los planes de formación profesional que también van destinados a que se pueda desarrollar esta industria por parte de los fabricantes, ¿no? Entonces, PERTEs, colaboración público-privada, confluyen varios agentes, compromiso de cofinanciación por parte de las empresas para lograr alcanzar los objetivos de inversión con un fin determinado, ¿de acuerdo? Que sea un fin además que pueda resultar o redunde de forma beneficiosa para la competitividad de la economía generalmente, o también porque alguna industria nacional en cada uno de los Estados miembros se encuentre en un grado de desarrollo menor. Por tanto, el PERTE lo que proporciona es que se vaya desarrollando más este tipo de industria y se estructura a través de convocatorias, ¿no? ¿De acuerdo? Convocatorias ordinarias. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos que hay los mecanismos tradicionales de financiación que dependen de las administraciones a través de los ministerios, pues actualmente están vigentes. Uno que es muy reseñable, que es el kit digital, que yo creo que ese sí que es una iniciativa bastante positiva y que además pues capilariza sobre todo al conjunto de pequeñas y medianas empresas, pero bueno, están aparte también todas las convocatorias pues, del Ministerio de Industria con apoyo a emprendimiento, de los compromisos de comunicación, de las ayudas activas de financiación del Ministerio de Comercio, Turismo e Industria, etcétera, y luego las próximas convocatorias que se realizarán por parte de tanto ministerios como de organismos y entes que hemos anteriormente. ¿Por qué el kit digital lo he señalado? Porque la fórmula en la cual se ha desarrollado la convocatoria y está llegando a cada uno de los beneficiarios es innovadora. Ha habido por parte de la Secretaría de Estado de Digitalización un diálogo fluido entre las necesidades de los beneficiarios, que son las pymes, es decir, aquí son ayudas que llegan directamente a pequeñas y medianas empresas para introducir mejoras en sus procesos de digitalización, ¿no? O de conectividad, o de paquetes paquetes de software que puedan ayudar en sus CRM o en sus RPs, etc. Bueno, pues estas ayudas que pueden llegar hasta 12.000 euros se han visto con el sector, se han visto en qué medidas eran necesarias, cómo poder articularlas y además han participado también empresas que son o que son profesionales, digamos, están especializadas en proveer de este tipo de soluciones al mercado para saber exactamente cuáles son los mejores mecanismos de financiación y cuáles son las mejores soluciones que se pueden proveer a estas empresas. Bueno, pues el éxito de esta convocatoria además también radica en que tú llegas allí, haces un test de autodiagnóstico, damos los datos de tu empresa y te dice exactamente qué bloques pueden ser financiables dentro de tu proyecto. Y pues estos bloques, pues tú accedes directamente a la convocatoria y es una convocatoria que no es de concurrencia competitiva, sino hasta que se agoten los fondos y bueno, pues reciben ya pues, aproximadamente unas 6.000 empresas ya han recibido este tipo de beneficios
El tramo que de momento se ha implementado, que son 500 millones de euros, aunque llegarán hasta 3.000 millones de euros, va de pequeñas empresas, que son de 10 hasta 50 trabajadores. El siguiente tramo incluirá todo tipo de empresas, es decir, desde 0 hasta 250 trabajadores. Pero para que os hagáis una idea, aproximadamente casi de la mitad del conjunto de estas empresas que hay en este país, de tramo de 10 a 49, ha aplicado para obtener un tipo de ayuda en el ámbito de la digitalización por parte del Digital. No solamente porque el objetivo es bueno, sino porque la convocatoria es muy amistosa, por decirlo en términos un poco más técnicos, para el ámbito de las pequeñas y medianas empresas. Bueno, nos aquí claves de este que se acaba de comentar, de por qué el éxito del Kit Digital, y yo creo que ya iríamos a la parte de mejoras, ¿no? Hemos dicho que va lento lo que es la adjudicación, pero también tenemos buenos ejemplos. Esta del Kit Digital, ¿no? Que la administración ha sido un poco innovadora en hacer accesibles los fondos de manera rápida. Y bueno, pienso que para algunos de nuestros oyentes o los que estén atendiendo, esto puede ser de interés. Algunos habrán aplicado ya, pero los que no lo hayan hecho tienen aquí una posibilidad de acceso interesante para las pequeñas y medianas empresas. Vamos ya muy rápido, Carlos, a este último punto porque quisiera tener un rato para si hay preguntas. ¿Qué áreas crees, como tú mismo dices aquí, que debería mejorar la administración para, digamos, esta adjudicación y sobre todo qué consejos prácticos das para acceder a los fondos? Muy bien, pues vamos lo más rápido posible. Yo creo que desde el punto de vista de la administración debe haber una agilización en el ámbito de las convocatorias, como hemos visto, para que haya un mayor porcentaje de recursos ejecutados. Es necesario que las empresas tengan la información suficiente para poder acceder a este tipo de convocatorias y en muchos casos es necesario que las convocatorias, que haya menos atomización de las mismas. ¿Por qué? Porque en una empresa puede tener un proyecto de digitalización o de transformación ecológica o de transformación energética que necesita de la concurrencia de varios tipos de líneas de ayudas o tiene que ir hacia varias convocatorias, ¿no? Y eso para una empresa grande no es un problema, pues tiene sus respectivos departamentos y bueno, pues es costoso, pero no es desincentivador. Pero para el ámbito de la pequeña y mediana empresa sí que lo es. El concurrir de forma simultánea a distintas convocatorias por distintas líneas de actuación para una pequeña y mediana empresa puede suponer un hándicap, ¿no? Y al final se desincentiva, ¿no? Luego es cierto que a lo mejor sería más eficiente que hubiera, en vez de concurrir a líneas de actuación o a subvenciones o a contratación pública o a convocatorias de los PERTEs, que hubiera un método de incentivos fiscales. Es decir, que tú realizas la inversión y que se contemplara en tu impuesto de sociedades un incentivo fiscal, ¿de acuerdo?, conforme al gasto realizado en esa inversión. Sería de forma muchísimo más directa, llegaría de forma muchísimo más directa a las empresas y tan solo sería la cuestión de la justificación de la aplicación de este incentivo fiscal como método de burocracia administrativo que deberías complementar, más allá de estar pendiente de todo tipo de convocatorias. Luego, es cierto que los plazos de convocatoria para pymes autónomos son bastante cortos, tienen que concurrir de forma muy acelerada. Los porcentajes de cofinanciación en algunos casos también les impide, son demasiado bajos, es decir, la pequeña y mediana empresa cuando se lanza un proyecto de inversión en este ámbito tiene un riesgo muy elevado, por lo tanto el porcentaje de cofinanciación que llega a lo mejor no es lo suficientemente atractivo para que la pyme se lance a realizar este tipo de inversión, ¿no? Financiando un mayor porcentaje de esta inversión, quizás la pyme se animaría de forma más, ¿no? Yo creo que había también de tener las pymes y los autónomos una excepción del efecto incentivador, es decir, en muchas ocasiones, muchas de estas convocatorias es necesario que se haga ex novo la inversión, no vale de que tú ya estés realizando un tipo de proyecto que encaje sobre este tipo de inversiones, sino que es un nuevo proyecto y yo creo que hay muchas empresas
que les ayudaría pues, muchísimo a las pequeñas y medianas, sobre todo, que proyectos que ya se están desarrollando en el ámbito de la digitalización o del ahorro de la eficiencia energética, pues pudieran ser financiados por este tipo de fondos si no fuera una iniciativa. Y bueno, pues una mejora de la transparencia de información. Y ya por último, en el ámbito de las empresas, me atrevo a aconsejar, aun no siendo un consultor experto en este tipo de cuestiones, y seguramente haya portales de información y servicios profesionales que te mejoren este tipo de cuestiones, pues que es necesario que la empresa siempre tenga en mente los tiempos de funcionamiento de la administración, que no se corresponden generalmente con los tiempos de funcionamiento y de operativa de una empresa. Cuando un empresario tiene en perspectiva el lanzamiento de un nuevo producto a través de una inversión, él tiene unos plazos, seguramente en la cabeza, que ya su director financiero pues, le ajustará, pero en el ámbito de la administración te ajusta completamente, ¿no? Yo creo que es necesario que la empresa tenga un mayor conocimiento de este tipo de plazos. Que haya información actualizada para los mismos, que se informen acerca de y que se acercan a los portales que existen para ver cuándo son las convocatorias, los plazos, etc. Yo creo que aquí funcionaría muy bien que hubiera fechas comunes de lanzamientos de convocatorias, ¿de acuerdo? Entonces, sepamos que el 15 de cada mes se lanza convocatorias. Eso, pues, para una pequeña y mediana empresa, para una empresa, va al portal correspondiente y ve todas que las convocatorias se lancen en distintas fechas. Yo creo que es un obstáculo también, ¿no? Que miren sobre todo también para qué van a destinar las ayudas y que lo hagan con previsión que van a recibir para el proyecto de inversión que van a realizar. Y por último, que hagan un examen exhaustivo de la letra pequeña, sobre todo en el caso de que no se vean capaces de completar con éxito esas inversiones que las pequeñas y medianas empresas en muchos casos pues se lanzan a realizar. Yo creo que estos son una serie de consejos prácticos que podemos tener en mente si somos una empresa que queremos concurrir a este tipo de fondos. Y aquí yo os dejaría. Muy bien, gracias, Carlos. Vamos ya entonces con alguna pregunta que ha llegado de las personas que están atendiendo a este encuentro. La primera de ellas dice: Carlos, ¿puedes darnos datos comparando el grado de ejecución de las ayudas con otros países de la UE? Hemos hablado antes de ese famoso 33 y de eso el 27. ¿Tienes información de otros países de la Unión Europea si van más avanzados o son todos igual de lentos? Desafortunadamente no tengo esa comparativa, pero bueno, es una cuestión que yo creo que es necesario también pues, de que la Unión Europea tenga en mente, ¿no? Es decir, si todos los Estados miembros nos estamos encontrando con dificultades a la hora de poder implementar este tipo de ayudas, pues a lo mejor habría que prorrogar ese año 26 como máximo de tiempo para poder ejecutar todo este tipo de inversiones, ¿no? No dispongo de esta información. Muy bien. Yo me atrevería a decir que vamos un poco más lentos que los demás, pero no lo sé, con seguridad. Otra pregunta nos dice, creo que en parte lo has dicho, pero a lo mejor lo puedes afinar un poco más. ¿Cómo dialoga la administración con la empresa en este contexto? ¿A través de agrupaciones sectoriales? ¿O se puede ir directamente, digamos, de la empresa a la administración? Por ejemplo, la hostelería. ¿Cómo se dialoga a través de las asociaciones, a través de la comunidad autónoma, a nivel nacional? ¿Nos puedes concretar un poco cómo es esta posibilidad de diálogo entre la empresa y la administración? Bueno, es decir que el ámbito de diálogo ex ante ha existido por parte de la Administración General del Estado, por parte del Gobierno, para la hora de elaboración del Plan España Puede, ¿no? Y es decir, ahí se ha consultado a múltiples actores, pues han sido organizaciones empresariales, organismos públicos de investigación, universidades, organizaciones sindicales, para poder confeccionar todo lo que es este plan. Luego, realmente, en lo que es el ámbito de los PERTE, por así decirlo, que es el vehículo de colaboración público-privada, quizás el de los ámbitos de inversión de fondos públicos que más están orientados hacia el ámbito de la empresa, han existido lo que son las manifestaciones de interés que han podido orientar, en algún caso, hacia dónde dirigir este tipo de fondos y cómo dirigirlos y cómo hacerlos llegar a las empresas. Luego han estado las conferencias sectoriales, donde en teoría las comunidades autónomas han tenido que presentar al gobierno
cuáles son sus específicas necesidades en el ámbito del territorio. Porque, como sabemos, pues no es lo mismo el ámbito del norte, País Vasco, Navarra, con su industria, como por ejemplo el ámbito del Levante, con todo el ámbito de Andalucía, con el ámbito del sector turismo. Entonces, las comunidades autónomas pues han ayudado a diseñar esas órdenes de bases para que las convocatorias se ajustaran de forma más precisa a lo que finalmente tiene que llegar o aparecer, que es el ámbito de la empresa. Como empresa en particular, lo que sí que bueno, se promovería es, en el ámbito de articulación en diálogo con la administración, salvo para convocatorias muy concretas, como ha podido ser la de Aquí Digital, para el resto de convocatorias que la realizan a través de organismos intermedios, ¿no? Pues a través de su ámbito sectorial empresarial o de su ámbito de representación empresarial, para que pudieran trasladar pues, cualquier complicación o cualquier sugerencia acerca de estas líneas de financiación de sus inversiones. Bien, vamos a dar paso a dos preguntas, ya vamos a cerrar porque estamos ya casi llegando al tiempo que nos hemos marcado. La primera de ellas dice, para evitar discrecionalidad política se han exigido muchos justificantes. ¿Pero esto es eficaz o es un engorro? Bueno, aparte de justificantes, muchas empresas han tenido que establecer garantías que son bastante también elevadas para poder llevar a cabo este tipo de inversiones. Yo creo que es dinero público que tiene que estar perfectamente auditado y tiene que estar perfectamente justificado. Sí que es cierto que el no contemplar toda la casuística de las inversiones que se deben realizar genera un espacio de incertidumbre en las convocatorias. Y al final, si este dinero puede ir asignado a este gasto concreto de esta empresa porque realiza este tipo de determinada inversión, pues no está totalmente definido en el ámbito de la convocatoria. Por cierto, se produce cierto tipo de riesgo, ¿no? Y ese riesgo la administración lo solventa con documentación que tienes que acreditar y documentación que tienes que presentar, y la empresa pues incurre en que, pasado el tiempo, pues cualquier tipo de falta de documentación o falta de justificación de gasto pues te incurra en una auditoría que pueda desembocar en una provisión de los fondos, una devolución de los fondos. Es necesario que se establezca una seguridad jurídica para todas las empresas, sobre todo, que son las que ejecutan estos fondos, para que sepan exactamente, sobre todo desde el punto de vista de, luego con la administración, de justificar exactamente o de justificar que lo que se ha realizado estaba conforme a lo que marcaba la normativa, ¿no? Y eso, la norma tiene que ser clara, precisa, pero luego también tiene que haber un criterio de interpretación por parte de la administración que tiene que ser conocido, claro y preciso. En este punto, también por la experiencia mía de trabajo en mi empresa, entiendo perfectamente toda esta, digamos, justificación, porque es dinero público y hay que justificarlo. También es verdad que se agradecería a la hora de pedir la justificación un poco de una mirada un poco menos formalista y un poco más, no digo laxa, pero sí de saber interpretar las cosas, porque a veces se producen efectos bastante desmotivadores a la hora de pedir ayudas. Dice, pues no sé si me va a costar más justificarlo que lo que me beneficia la ayuda. Pero bueno, última pregunta, en un momento solamente, para terminar ya. ¿Las ayudas NextGen liberan al gobierno de tomar iniciativas de recuperación? ¿Esto es lo único que tiene que hacer el gobierno para fomentar la recuperación? Y aparte de esta, ¿está tomando iniciativas el gobierno para fomentar la recuperación? Bueno, yo creo que es justamente lo contrario. Es decir, afortunadamente en NextGen lo que te promueve es un mayor control y un mayor seguimiento de la actuación del gobierno, que se compromete, aparte de usar eficazmente y eficientemente los recursos que vienen de la Unión Europea, en establecer una serie de reformas que tiene que implementar y cumplir. Y son reformas que afectan estructuralmente a los mercados, como hemos comentado, los mercados de bienes y servicios, el mercado de trabajo, pero también reformas en la administración pública, reformas en los sistemas de pensiones, reformas en
pues en la ley concursal, en reformas en la ley de vivienda, etcétera, que exigen que el gobierno pues, se alinee con las recomendaciones que por parte de la Comisión Europea se establecen para estos ámbitos. O sea, yo creo que es una oportunidad que nos proveen los fondos europeos de un mayor control y de supervisión de la actuación de los distintos gobiernos. Muy bien, pues vamos a finalizar ya este encuentro. Para ser puntuales, 1 hora y cuarto teníamos previsto, hemos empezado con un par de minutos de retraso, con lo cual cumplimos el horario. Quería primero agradecerte pues, tu tiempo, tu preparación en los 2 encuentros, que ha sido pues, realmente un lujo tenerte aquí para que nos des todas estas explicaciones. Agradezco también la presencia y la atención de todos los que habéis seguido este encuentro y el anterior. Y agradezco también a la CDO el que digamos, nos dé esta oportunidad de hacer este encuentro. La CDO, Compañía de las Obras, digamos, tiene como objetivo, como misión fundamental, el acompañarnos, una amistad de acompañarnos en nuestros trabajos, en nuestras empresas, en nuestras obras. Y aquí hay un aspecto particular, fundamentalmente informativo, que creo que es de interés para todos, sobre todo los que estamos metidos en el mundo de la economía. Y en el día de hoy también, además, que puede sernos de mucho interés por lo que se refiere a las oportunidades que se abren de subvención y de ayuda para la modernización, todos los vectores que dice el Next Gen, digitalización, etcétera, de nuestras empresas. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todos. Hasta pronto.